alguien más. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es desarrollo afectivo. Y como habíamos quedado la anterior clase con María José, que tenía algunos comentarios sobre que habíamos dicho que hay una pregunta pendiente para completarla hoy, esperemos que podamos responderla. Es un tema súper interesante porque si ustedes han visto en la educación o hasta en nuestra formación, generalmente se deja de lado la parte emocional o la parte afectiva, porque nos dedicamos solamente a estimular, si quieren, el desarrollo motor y el desarrollo cognitivo. Y la parte emocional es sumamente importante porque las emociones nos van a ayudar a sobrevivir, y van a ver por qué. Nosotros nacemos con emociones que precisamente tienen como función la de ayudarnos a sobrevivir, pero después vamos también aprendiendo emociones, es decir, que a lo largo de nuestro desarrollo nosotros vamos aprendiendo ciertas emociones como la vergüenza, la culpa, que generalmente son consideradas como emociones negativas. Al principio el bebecito, sus emociones son bien simples, pasa del malestar al bienestar. Malestar es cuando tiene hambre, cuando está sucio, y bienestar es cuando está tomando su lechita o cuando está en brazos de su mamá. Pero poco a poco se van manifestando las otras emociones, que como vamos a ver más adelante, tiene como función el ayudar a que el bebé pueda sobrevivir. Entonces, primero les voy a pasar un videíto que es bien cortito, que de pronto ustedes han visto y que a mí me encanta porque nos ayuda a entender qué son las emociones. Entonces, veamos primero el video. Me avisa si sale bien, si el volumen está bien, por favor. Y ahí estaba ella. Hola. ¿Se escucha? Hola, hija. Eres nuestra pequeñita. Ok. Sí, Lisa, se escucha. Gracias. Era increíble. Solo Riley y yo. Para siempre. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! Yo soy Alegría. Qué gusto. Tengo que... No importa. Deja que me encargue. Gracias. Y ya conocen a Tristeza. Ella es... La verdad no estoy segura de qué hace. Y revisé y no tiene a dónde ir, así que aquí está y aquí estamos y es genial. Me gusta. Ok, continúa así. Bien hecho. ¡No, gira aquí! ¡No! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Lento, lento. ¡Oh! ¡Cuidado! Ah, ya pasó. Ya pasó. Gracias por tu apoyo. Y seguimos. Ella ahora abre. Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos harás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos ese par! Después de que tú te comas esto. Riley, en el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, queremos un avión. Mucho cuidado. Algo por aquí huele muy mal. Ato, ¿qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni formas de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Muy lindo. ¡Cerebro frío!
La isla de las bobadas es mi favorita. Sí, bobadas es la mejor. La isla de la amistad también es fantástica. Uy, adoro la isla de la honestidad. Es la verdad. Y claro, la isla de la familia es fabulosa. El punto es que las islas de personalidad hacen a Riley. Descansa. Descansa. Y eso es todo. Amamos a nuestra niña. Tiene buenos amigos y una gran casa. Nada podría estar mejor. Después de todo, Riley ya tiene 11 años. ¿Qué podría pasar? ¿Qué? Bien, hola Susi. Bien, con el videíto que les he pasado, ustedes han debido ver la película, ¿no? Me imagino. Lo que hemos hecho es presentarles las emociones básicas con las que nosotros nacemos, ¿no? Tenemos ahí la tristeza, la alegría, el enojo, la agresividad y el desagrado, que son emociones básicas. Y como ustedes han visto en el video, tienen una función y todas son importantes, por más que las consideremos negativas o positivas, son importantes. Si ustedes han llegado a ver la película, si analizan ahora, ven cuán importante era la tristeza, que generalmente nosotros tratamos de evitarla, pero es importante. ¿Por qué? Porque gracias a la tristeza, pues ella busca ayuda, sus papás se acercan, la consuelan y le permiten salir adelante. El enojo, una cosa es la agresividad, porque nacemos con emociones agresivas, y otra cosa es la conducta agresiva. Hay que diferenciar. La agresividad tiene como función el protegernos del peligro, ¿no? Y que nos ayuda a defendernos o a escapar en algunos casos. Pero la conducta agresiva ya se hablaría de algo negativo. La conducta agresiva tiene como fin el causar daño voluntario a otra persona o a otro ser, ¿no? Ser vivo. Entonces hay que diferenciar. Repito, la agresividad es importante porque nos ayuda a defendernos, a protegernos, y es algo innato en nosotros. Y obviamente la tristeza, la alegría, es fundamental. El miedo también, como han visto en el video, nos ayuda igual a tener precaución, a no cometer conductas de riesgo, etc. Entonces, esas son las emociones. Y ahora, ya con esa introducción, nosotros vamos a entrar en el tema, que es el desarrollo afectivo. Si tienen alguna pregunta, comentario, ya saben, pues me cortan nomás y la plantean su consulta. Bien. Hablar de afectividad o de las emociones, pues es un tema que genera mucha controversia. Pero la mayoría de los autores coinciden que todos los seres humanos presentamos las mismas emociones primarias. Como les decía, todos nacemos con estas emociones. Las emociones tienen la utilidad fundamental de mantenernos vivos. En circunstancias cruciales nos permiten afrontar situaciones difíciles que no se pueden resolver solo con el intelecto. A veces cuando razonamos y queremos solucionar algo con solo razonamiento, no funciona. Entonces, de pronto,
van a surgir emociones que nos van a ayudar a superar una situación difícil, y una vez que nos calmemos, recién vamos a razonar si lo que hicimos estaba bien o no estaba bien, pero en ese momento lo importante era salvarnos, ¿no? Unas emociones son consideradas positivas, como la alegría, el afecto, que nos proporcionan bienestar, y otras emociones son consideradas como negativas, como el miedo, la ira, la tristeza, que nos ayudan a alejarnos de situaciones que nos puedan perjudicar. La vida afectiva y de relación tiene un papel fundamental en nuestro desarrollo desde que nacemos, ya que la vida afectiva puede impulsar, frenar o retrasar nuestro desarrollo. Y la primera relación afectiva que nosotros establecemos es precisamente con la mamá, que ya hemos hablado, es este vínculo de apego que se establece entre el bebé y la mamá. Y después va a ir madurando, o tendría que ir madurando de acuerdo a la etapa que nosotros estemos cursando. En este momento les voy a hablar de la afectividad de manera general. Después ya voy a hablarles de las características de la afectividad infantil. Entonces, ¿cómo resumimos o cómo definimos la afectividad? La afectividad se define como aquellos estados que nos afectan de manera agradable o desagradable, y se divide en emociones y sentimientos. Entonces, todas las veces que hablamos de afectividad, estamos hablando de estados que nos afectan de manera agradable o desagradable, y que son las emociones y los sentimientos. Ahora, hay una diferencia entre lo que serían las emociones y los sentimientos. Las emociones son estados afectivos intensos con claras repercusiones orgánicas y que duran poco tiempo. Para que me entiendan, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes están caminando en la noche por un lugar oscuro, y de pronto ven a dos personas que se les acercan con claras intenciones de hacerles daño. Se acercan para robarles. ¿Qué es lo que sienten en ese momento? Imagínense. ¿Alguien? Prendan sus cámaras para poderles ver. Mucho miedo. Ahora quiero que ese miedo lo expresen con sensaciones corporales. ¿Cómo saben que tienen miedo? Quizás te pones a temblar. Muy bien, te pones a temblar. Muy bien, ¿otra? Te sudan las manos. Respiran las manos, perfecto. ¿Más? Dicen, también podría ser que nos tapamos los ojos, o sea, tipo para no ver. También es una conducta. Más repercusiones orgánicas, o sea, más en su cuerpo, ¿ves? Están ahí en plena situación. Recuerden una escena de mucho miedo que han podido pasar ustedes. No hay respuesta correcta. La taquicardia también. Muy bien, taquicardia. Bien. Cuando hay repercusiones orgánicas, como decíamos, son estados intensos con claras repercusiones orgánicas, quiere decir que nosotros en este momento estamos sintiendo cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que decían, la taquicardia, sienten que su corazón empieza a acelerarse y que se les va a salir del pecho, empiezan a transpirar, empieza a haber temblor, de pronto se les pone, no sé si han escuchado el término, la piel de gallina, etcétera. ¿Sí? Esas son claras repercusiones orgánicas. De pronto no se pueden mover
se quedan ahí paralizadas. Algunas personas cuando sienten mucho miedo llegan a hacerse pis, no sé si han escuchado, han hecho pis de miedo, ¿no? Y dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque pasa el evento, ustedes toman su vasito de agua, llegan a su casa o han salido a protegerles, etcétera, e inmediatamente su organismo vuelve a un equilibrio, ¿sí? Y se tranquilizan y ya no, su corazón no está latiendo de manera intensa, etcétera. Quiere decir que ya ha pasado ese momento, esa emoción. Solamente si siguen sintiendo cada vez que van por esa calle que su corazón se sale de su pecho, otra vez se les pone la piel de gallina, etcétera, podríamos hablar de estrés postraumático. Pero generalmente cuando nosotros tenemos un miedo intenso ocurren esos cambios. Entonces estamos hablando de una emoción porque dura poco tiempo. Y lo mismo ocurre cuando ustedes reciben una muy buena noticia. De pronto estaban esperando una noticia y sale favorable para ustedes y ustedes están tan felices, pero tan felices que igual sienten taquicardia, que su corazón se les va a salir por el pecho, de pronto se ponen a temblar, se ponen rojas o se ponen pálidas en el momento de haber recibido la noticia. No pueden hablar, no pueden moverse, etcétera, porque es una noticia positiva, pero también tiene claras repercusiones orgánicas. Entonces estaríamos hablando igual de una emoción, porque pasa la novedad y ustedes vuelven a su mismo estado, entre comillas, normal, vuelven a su equilibrio. ¿Se entiende lo que es una emoción? ¿Sí? Perfecto. Mientras que un sentimiento vendría a ser un estado afectivo moderado que va asociado a recuerdos, ideas o contenidos culturales. No tiene clara repercusión orgánica y se prolonga en el tiempo. ¿Qué quiere decir un sentimiento? También es un estado afectivo, pero es moderado. Pero lo importante aquí es que va a acompañarnos durante mucho tiempo. Es como que ya a la emoción se unen funciones cognitivas como el razonamiento, el recuerdo, la memoria, y este se convierte en sentimiento y nos acompaña durante mucho tiempo. No tiene claras repercusiones orgánicas como las emociones. Y para que me entiendan, no sé, de pronto si ustedes no sé, hablan con su mamá, etcétera, se va a acordar de su primer amor. Y en ese momento tal vez surja un suspiro, no sé qué, que es un estado afectivo agradable o desagradable, puede ser, pero que se prolonga en el tiempo. Cuando ustedes, no sé, viajan, están mucho tiempo en otro lugar y escuchan, no sé, música o sienten algún olor, van a recordar su tierra y les va a venir un sentimiento de nostalgia. Pero no en ese momento entran en crisis, su corazón se quiere salir, nada. Simplemente es un recuerdo, puede ser agradable o no. Ese sería un sentimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos entonces. Ahora sí vamos a hablar de las características de la afectividad infantil. Una vez que ya entendemos cómo son las emociones y sentimientos de manera general, vamos a hablar de manera específica cómo se presentan en los niños. Primero, hay dos características que son fundamentales en la afectividad infantil. Una que es cuantitativamente diferente a la del adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que al niño le afectan los mínimos acontecimientos percibidos así desde el punto de vista adulto. Esto es importante entender para poder entender el comportamiento del niño.
A veces decimos, se ha vuelto muy maricón, tiene mucho miedo, es un llorón, se enoja de todo, etc. Pero lo que pasa entre estos 6 primeros años es que al niño cualquier cambio en su vida le va a afectar. ¿Se acuerdan de afectividad? Es aquello que nos afecta de manera agradable o desagradablemente. Por ejemplo, para nosotros como adultos, el que nos mudemos de casa puede ser un evento positivo, donde todos deberían estar felices, pero al niño le va a afectar y de pronto va a empezar a tener miedo, no va a poder dormir, va a presentar pesadillas, de pronto se va a volver un poquito más llorón, va a llorar de todo o va a parecer irritado todo el tiempo, etcétera. Y nosotros decimos, no, pero no ha pasado absolutamente nada, nadie le pega, nadie le riñe, no sabemos por qué se está comportando así. Lo que pasa es que al niño sí le afecta porque está sufriendo un cambio al que tiene que adaptarse y lo va a manifestar con su conducta. No lo puede manifestar de manera verbal porque ni él entiende qué es lo que le está pasando. Entonces, generalmente los niños lo manifiestan con su conducta. Puede otro acontecimiento que para nosotros no es significativo es, por ejemplo, que alguien venga a vivir a nuestra casa o a visitarnos, la abuelita, el primo, la prima o tal vez otro amiguito que venga a nuestra casa y de pronto vemos que el niño está enojado, molesto, irritado, llorón, etcétera. Y decimos, pero tiene alguien con quien jugar o la abuelita que tanto lo mima. No, es un cambio en su vida que le va a afectar y lo va a manifestar con su conducta. Otro, el que ingrese al jardín infantil, el que nazca un hermanito, etcétera, son acontecimientos que sí le afectan. Por eso nunca debemos comparar nuestra medida de crisis, si quieren, con la de un niño. Al niño le afectan las cosas más simples desde nuestro punto de vista adulto. Para él es muy importante, pero nosotros como adultos a veces tendemos a minimizar. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Ahora, en el caso de los niños pequeñitos, lo que va a predominar son las emociones. Ya sabemos cuál es la diferencia. No hay mucho sentimiento porque él no tiene la capacidad de razonar, recordar, hacer esas conexiones entre sentidos y cognición para volverse sentimiento, etc. No puede. Él va a manifestar su malestar a través de las emociones. Por eso los niños cuando se asustan de pronto se ponen a temblar y nosotros les decimos, pero no era para tanto, o se va a poner a llorar o se puede hacer pis, etc. Entonces tenemos que comprender que esta es una característica del desarrollo del niño. Sus cambios de estado de ánimo son súbitos. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño fácilmente pasa de la alegría a la tristeza o de la tristeza a la alegría. Ustedes hagan la prueba. De pronto un niño está llorando y nosotros le hacemos caritas, hacemos bromas, hacemos soniditos y el niño empieza inmediatamente a reír. O de pronto estaba riendo tanto que inmediatamente se pone a llorar. No sé si han visto esos cambios tan súbitos. Y nosotros utilizamos eso para calmar a un niño. Cuando le está doliendo algo porque de pronto se cayó, nosotros ¿qué hacemos? Lo consolamos, pero inmediatamente hacemos caritas, jugamos, le mostramos un muñequito y el niño pasa inmediatamente a un estado agradable, ¿no? De alegría, empieza a reír, etc. En cambio, nosotros como adultos, nuestros cambios de estado de ánimo, pues no pueden ser súbitos. Si nosotros estamos enojados, necesitamos un tiempo para que se nos pase. O si estamos tristes, igual. Si tuviéramos estos cambios de estado de ánimo súbitos, pues estaríamos hablando de una bipolaridad, ¿no? Que de tristeza a alegría inmediatamente. No hay eso. Tenemos que tener nuestro tiempo. ¿Se entiende? Sus estados afectivos son más intensos, como habíamos dicho, le afectan más al niño. Las cosas que nosotros creemos que no deberían afectarle. Y otra cosa es que su vida afectiva domina sobre los procesos de razonamiento.
Esto es importante entender, que cuando el niño está en un estado emocional, nosotros no podemos perder el tiempo queriendo razonar con él, no sirve, porque su esfera psíquica está llena de la emoción, entonces no va a servir de nada razonar. Por ejemplo, hablábamos de que los niños de pronto le tienen miedo al payaso y está asustadísimo, está llorando, se prende en nuestra pierna, no quiere separarse de nosotros y nosotros adultos queremos razonar con él, decirle, no, mira que el payaso es una persona que está disfrazada, es solo pintura, etcétera. No va a entender porque ese rato no necesita razonar, ese rato necesita que nosotros le ayudemos a calmarse, le acompañemos en su emoción, etcétera, ¿no? O cuando ha tenido una pesadilla y se despertó todo asustado, llorando, y nosotros queramos explicarle que era solo un sueño, que la verdad que los monstruos no existen, etcétera, no va a entender. Solo necesita que lo calmemos, que lo acompañemos, y una vez que baja sus emociones, porque hemos dicho que dura poco tiempo, recién podemos querer razonar con él, poder explicarles lo que ha pasado, lo que sucedió, etcétera. Pero en ese momento no, perdemos mucho tiempo, perdón. ¿Alguna pregunta sobre esta característica? Bien. La segunda característica de la afectividad infantil, y aquí entra la respuesta a María José, es que el fenómeno afectivo dominante en el niño es la ansiedad. Si ustedes ven, la ansiedad también es otra emoción que está presente desde que nacemos. Freud ya hablaba de la ansiedad del nacimiento. Freud decía que todos los seres humanos somos neuróticos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es el síntoma de la neurosis. Entonces todos, absolutamente todos, desde que nacemos hasta que nos morimos, sentimos ansiedad. Solamente que aprendemos a controlarla y debemos enseñarle al niño a controlarla. 4 son los factores que dan lugar a esta ansiedad. La primera, y creo que es la más importante, es el miedo a perder la atención y cuidado de los adultos. Este es un miedo innato. ¿Por qué? Porque todos desde que nacemos tenemos miedo a perder a nuestros seres queridos, que nos abandonen, que nos dejen de querer. Es algo que está presente en todos nosotros. Ahora nosotros grandes de pronto aprendimos a racionalizar y decir, bueno, si me deja, pues ni modo, no puedo insistir, voy a conseguir otra persona, etc. Pero los niños no pueden razonar, entonces su miedo más intenso es que los adultos los abandonen. ¿Se acuerdan que el niño no diferencia lo real de lo imaginario? Hablábamos del desarrollo cognitivo. Pues aquí el niño, por el tipo de pensamiento, cree que es posible que sus padres los dejen de querer o que lo abandonen. Sabemos que esto no es racional. Unos padres que aman a sus hijos jamás los van a dejar. Pero el niño eso no sabe, no entiende. Entonces cree que es posible que sus papás los abandonen. ¿Por qué? ¿Por qué hay este miedo? Porque el niño, para su sobrevivencia, depende de los adultos. Entonces, con este miedo está en riesgo su sobrevivencia, ¿no? Este miedo, que es normal, como habíamos dicho, se puede acrecentar y se puede volver una ansiedad hasta incontrolable cuando los papás utilizan estrategias de corrección, como ser la amenaza. Cuando los papás dicen, si tú no terminas de comer, me voy a ir. Si tú te sigues portándote mal, te voy a dejar. O si haces esto, te voy a cambiar por papa, ¿no? O sea, ese tipo de amenazas, pues lo que hacen es aumentar su miedo y generar mayor ansiedad. Por eso nunca debemos amenazar con esto a los pobres niños. Ustedes vean la reacción de los niños cuando están jugando y las mamás de pronto les dicen, ya vámonos.
y el niño sigue jugando, entonces la mamá dice, entonces me voy. Y empieza a caminar, los niños dejan todo y se ponen a llorar y corren detrás de la mamá, porque estamos jugando con este miedo innato que tienen los niños. No sé si ustedes se acuerdan del sentimiento, en este caso ya sentimiento, de haberse perdido. No sé si alguna vez se perdieron cuando eran niños o de pronto cuando estaban con su mamá y su mamá desapareció porque se fue a trabajar ocultándose de ustedes, ¿no? O sea, les ha distraído y desapareció. Ese sentimiento, que ahora es sentimiento, antes era una emoción y era una emoción de sentirse abandonadas. No sé si alguien puede comentar ese aspecto, cómo se han sentido, qué ha pasado. Alguien nunca se han perdido. ¿Qué pasó, Lisa? ¿Sí? ¿Qué Perdí- pasó? Me perdí en la playa, yo tenía 4 años y fui a recoger mi baldecito que lo había dejado en la orilla y al girar pensé que mi sombrilla roja de mi familia era la única sombrilla roja, ¿no? Como era niña, pero había un montón y me perdí y entonces yo pensé que ellos se habían ido sin mí porque yo me había tardado al ir a recoger mi balde. Sí, que has llorado alto. Am, no, no he llorado, pero sabía que tenía que pensar o hacer algo, buscarlos. Y solo vi a una señora y le agarré la mano y ella me llevó donde estaban mis papás, de alguna manera, no sé. Era una señora que estaba embarazada y creo que por eso se, se sintió con más empatía. Claro, qué suerte. Realmente esa sensación de no encontrar a tus papás cuando eres chiquito es terrible, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso de desaparecer, ¿no? El niño no entiende que ustedes van a volver, el niño no entiende que fueron a trabajar, el niño no entiende que, no sé, que no lo van a cambiar por papa. Esas mamás que no sé si les ha ocurrido a ustedes que cuando están en una movilidad y el niño está llorando, lo que hacen es decirle, esta señora te va a llevar. En vez de calmar, lo que hacen es echarle sal a la herida, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, entender que no se debe hacer, porque lo único que hacemos es generar mayor ansiedad en los niños. Otro aspecto, otro factor que genera ansiedad en los niños es que su propia valoración depende de la valoración que le da el adulto. ¿Cómo nosotros vamos formando nuestra autoestima, nuestro autoconcepto? Es en función al reflejo que los adultos significativos nos devuelven. ¿Esto qué quiere decir? Si un adulto te devuelve un reflejo positivo, tú te vas a sentir seguro, te vas a sentir capaz, competente, querido, amado, etcétera. Por lo tanto, sabes que aquello que se ama, se quiere, etcétera, no se abandona, no se deja, tiene relación con lo anterior. En cambio, si los adultos significativos, que son tus padres, te devuelven reflejos negativos, pues tu autoestima también va perdiendo valor, si quieren. Si tus padres te dicen que no sabes, que eres un inútil, que eres un tonto, que etcétera, etcétera, pues ese es el reflejo que te están devolviendo los adultos y tú vas interiorizando esa imagen y vas a tener una mala imagen. ¿Por qué genera ansiedad? Porque aquello que no se valora no se cuida, se abandona. No, ¿me entienden? Tiene relación con el anterior. Por eso aquí tenemos que evitar todo lo que es usar etiquetas. Las etiquetas son poner siempre esto de que eres un tonto, eres torpe, eres inútil, eres etcétera, ¿no? Aquí los padres tienen que aprender a... ¿Te acuerdas?
Sí, licencia. ¿Qué era? ¿Cómo era tu pregunta? Solo me acuerdo que era esa parte, pero no me acuerdo específicamente qué era. Era, no me equivoco, la sensación del miedo, de lo que el niño tenía ese miedo, esa sensación de ese miedo que le va a dejar o de lo que se va a ir a trabajar. Ah, ya. No Entonces, va a regresar. ya se ha entendido que es normal en esa etapa, entonces, este miedo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Ay, no sé qué hice, perdón. Espérenme un ratito, no sé qué he hecho. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar brevemente de los conflictos afectivos desde el nacimiento hasta los 6 años. ¿Qué son los conflictos afectivos? Tienen que ver con los trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo afectivo son trastornos de tipo emocional que aparecen en etapas tempranas hasta los 6 años y que son fácilmente superables siempre y cuando pues, se proporcionen los medios adecuados para que el niño pueda superar esta situación. Por eso son trastornos del desarrollo. Si el niño no ha logrado vencer estos problemas hasta los 6 años, puede todavía superarlos hasta los 10, pero va a ser un poco más difícil. Y si no se ha hecho nada hasta los 10 años, pues ya se van a convertir en otro tipo de trastornos que van a ser más difícil de tratar. Entonces, los más comunes les estoy poniendo aquí, pero después les voy a dar nombres para que si ustedes quieren investigar puedan hacerlo. Empezamos entonces con la privación afectiva, que es algo que ya hemos hablado nosotros cuando hablábamos de apego. ¿Qué es la privación afectiva? Son situaciones en las que el niño no recibe el afecto y protección que son necesarios para su desarrollo. Las investigaciones han puesto de manifiesto que no es suficiente con que el niño cuente con atenciones materiales, sino es preciso que la madre o las figuras de apego le aporten el necesario afecto o seguridad. En caso contrario, se presentará una alteración o desorganización en su desarrollo psicológico que puede dejar secuelas para toda su vida. Pues ya hemos leído, ustedes han averiguado sobre apego inseguro o los tipos de apego y han visto que el niño no reciba el amor, el afecto necesario para su desarrollo puede afectarlo de manera importante, ¿no? Algunos papás consideran y creen que el niño al tener atenciones materiales como ser comida, techo, abrigo, salud, etcétera, ya han cumplido con su función y que ese niño debería ser feliz por tener todo. Y se ha demostrado que no es así, que los niños lo que más necesitan es el afecto de sus papás. Por eso actualmente estamos encontrando a mamás que se quejan de sus hijos, del mal comportamiento de sus hijos, de que sus hijos se meten en
en problemas y demás, y ellas dicen, pero si tiene todo, yo no sé por qué se porta tan mal. De pronto tiene todo lo material, pero lo que no tiene es precisamente la atención y cuidado de sus papás, porque ya hemos hablado de que muchos papás lo que hacen es dedicarse a trabajar, a hacer otras cosas y no estar con sus niños, ¿no? Ahora, también ya lo hemos dicho, no es necesario estar las 24 horas con el niño, pero sí ser efectivas en el sentido en que yo estoy aquí para escucharte, para protegerte, para cuidarte. Y para demostrarte mi amor no necesito estar las 24 horas pegadas a ti. Entonces, este es un conflicto afectivo que en la actualidad, si ustedes se ponen a pensar, nos está afectando como sociedad, donde el amor, el afecto está pasando a un segundo plano y lo que más nos está importando es, pues, son las cosas materiales, ¿no? Entonces yo creo, no sé si ustedes acompañan mi criterio, es que esta situación, como le decía Yasmín, de la pandemia, pues ha generado en algunas familias el que estén más unidos, puedan charlar, puedan conocerse, puedan compartir más tiempo de calidad en familia y en algunos otros casos no, porque se ha visto también el incremento de la violencia, ¿no? Pero sabemos cuál es la causa de la violencia. La violencia es precisamente niños que ahora ya son adultos que han crecido precisamente viendo patrones no adecuados, ¿no? Donde había negligencia, maltrato, etcétera. Y obviamente como adultos algunos están repitiendo esas mismas pautas de crianza, entonces, pero siempre tratando de ver el lado positivo, pues algunas familias se han reencontrado, ¿no? Y están sacando provecho a esta situación. En otras familias esperemos que se estén reparando heridas, no sé, tratando de ser mejores, etcétera, y lamentablemente sí va a haber un porcentaje donde sigue habiendo maltrato y violencia. Pero la idea es esta, ¿no? Que es algo que nos está afectando como sociedad. Otro conflicto afectivo que se presenta en estas edades son los miedos infantiles. Los miedos ya hemos dicho que es una emoción que está presente y que se genera por diferentes cambios que pueda vivir el niño. El miedo es una respuesta emocional normal ante amenazas reales o imaginarias. Como hemos dicho, el miedo es algo normal y es importante tener miedo. ¿Para qué? Para que no nos pongamos en situaciones de riesgo. Tiene un carácter adaptativo. Siempre vamos a tener miedo a situaciones nuevas, pero poco a poco nos vamos a adaptar y vamos a superar el miedo. El miedo prepara al organismo para reaccionar ante situaciones de peligro. Es muy interesante ver cómo funciona el miedo. Cuando nosotros estamos en una situación de amenaza o de peligro, lo que hace nuestro sistema nervioso es bombear, si quieren. El cerebro percibe que hay una amenaza. Entonces, inmediatamente lo que hace es ordenar aquellas partes de nuestro cuerpo que están preparadas para defendernos o para escapar, porque esas son las dos formas que tenemos de huir del peligro. Entonces, ¿qué hace? Dice, bombear sangre a aquellas partes que son importantes para atacar o defendernos o escapar. Y generalmente, ¿cuáles son esas partes? Nuestras extremidades. Y ahorra oxígeno, sangre, energía en aquellas partes que no son necesarias para defendernos o escapar. Y generalmente tienen que ver con nuestro razonamiento, ¿no? Si ustedes han pasado por una situación de este tipo, pues, ¿qué necesitamos para defendernos? Nuestros brazos, piernas o escapar. Y de pronto escapamos del peligro o nos defendemos y golpeamos al que nos estaba robando, pero no razonamos, porque en ese momento no es necesario razonar. Cuando ya pasa el evento traumático, recién decimos, pero ¿cómo le he pegado? Él podía haberme hecho algo, ¿no?
qué tonta, cómo no he pensado, es que en ese momento no era necesario pensar. O de pronto decir, pero en mi cartera tenía mi gas pimienta, cómo no me he acordado que tenía ahí el gas, debería haber buscado. No, porque en ese momento no era necesario, tú tenías que o escapar o defenderte. Por eso es importante el miedo, porque nos ayuda a protegernos del peligro. Ahora, cuando hablamos de conflicto o de trastorno, cuando la respuesta emocional es totalmente desproporcionada con las situaciones que la provocan. Y en este caso ya hablamos de fobias. Entonces, la fobia es un miedo desproporcional con el estímulo que la provoca. Para que me entiendan mejor, cuando sentimos miedo, de pronto bajo una arañita en este momento y yo voy a ver la araña y me voy a asustar, voy a tener miedo a la araña, pero digamos lo que voy a hacer es retirarme o agarrar un vasito para meterla en la arañita y sacarla al jardín que no me pique. Esa es una reacción normal, a no ser que sea una tarántula, no sé, pero las arañitas que tenemos aquí. Una persona que tiene aracnofobia, o sea, una fobia a las arañas, va a tener una respuesta desproporcional. ¿Qué quiere decir? Bajo una arañita que pues, no tenía de este tamaño que ni la vemos, y ella en ese momento empieza a sentir lo que hablábamos, taquicardia, siente que se va a morir, empieza a transpirar, se pone a gritar, se puede desmayar, y todo el mundo que la ve dice, wow, qué exagerada. No es exagerada, lo que pasa es que ya tiene una fobia. Entonces su respuesta es de manera intensa, no va a poder concentrarse, no va a poder permanecer en el lugar donde está la araña, etc. Entonces, en ese caso, sí nosotros necesitamos buscar ayuda de un especialista, ¿no? De un psicólogo en este caso, que le ayude a superar su fobia. En el caso de los miedos de los niños, miedos a la oscuridad, el miedo a, lo que sé, a los perros, miedo no sé, a las personas, etcétera, nosotros como adultos, como padres o como educadoras, sí podemos ayudar a los niños a superar sus miedos. Es más, es importante que los acompañemos con sus miedos, ¿no? Y aquí a veces cometemos errores como que si yo no le presto atención, se le va a pasar. Eso dicen algunos papás. No le hagas caso, se le va a pasar. No, el niño necesita que nosotros le ayudemos a superar su miedo. Otros papás, de pronto el niño tiene miedo a la oscuridad y lo que hacen es en la noche apagarle la luz. Ya, no me gusta que seas tan maricón, y le apagan la luz y le cierran la puerta. Lo que están haciendo es generarle más ansiedad y a la larga esto se puede convertir en una fobia, ¿no? Porque lo estamos castigando con aquello que tiene miedo. El miedo a quedarse encerrado en un lugar oscuro. ¿Por qué tenemos ese miedo? O de pronto se genera una fobia. Porque los papás, como estrategia de crianza, lo que hacen cuando te portas mal es meterte a un lugar cerrado como el closet, ¿no? Y encerrarte. Y que hasta que no te calmes no sales de aquí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aumentando un miedo que de pronto era normal y lo estamos volviendo una fobia. Entonces hay que tener cuidado con los miedos de los niños. Son fácilmente superables. Nosotros tenemos que dar ejemplo de valor, saber que dar el mensaje de que nosotros vamos a acompañar a los niños en este momento que tienen miedo. Por ejemplo, decirle, entiendo que tengas miedo a la oscuridad, lo que vamos a hacer es dejar una lamparita prendida para que te acompañe en la noche y utilizar eso que les decía, que el niño no diferencia lo real de lo imaginario, para decirle, esta lamparita espanta a todos los monstruos, esta lamparita te va a proteger. Entonces el niño con ese tipo de pensamiento va a aceptar su lamparita y de pronto se va a sentir seguro con su lamparita. Repito, es la forma como nosotros tratamos los miedos de los niños para ayudarles o no a superar los mismos.
¿Tienen alguna pregunta sobre los miedos? Nada. Bien, los miedos se dividen en innatos y aprendidos. Innatos, como les decía, quiere decir que hemos nacido con ellos. O sea, los innatos, por ejemplo, son miedo al abandono, miedo a la muerte, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, son miedos innatos. Y los aprendidos, pues, se dan por condicionamiento operante o condicionamiento clásico, que no sé si han visto, pero por ejemplo es cuando te muerde un perro, empiezas a tenerle miedo al perro y basta con escuchar que un perro está ladrando para asustarte, ¿no? Eso puede ser un miedo aprendido. O los que los papás nos inculcan, ¿no? Como, no sé, miedo al cinturón, el papá hace el cinturón y de pronto el niño ya empieza a temblar, miedo a las personas, cuando los papás te dicen que otras personas te van a llevar, o miedo al doctor, porque cuando estás llorando te dicen que te van a poner una inyección o te van a llevar al doctor, etc. Entonces son esos miedos aprendidos. Otro conflicto afectivo que tenemos y que se presenta en esta etapa tiene que ver con problemas del lenguaje de etiología afectiva. Cuando decimos de etiología afectiva, quiere decir que el niño no tiene ningún problema orgánico, su problema es de tipo afectivo. Y generalmente se debe a problemas de tipo, como les decía, afectivo o a la pobreza lingüística del medio que le rodea al niño. Cuando decimos problemas afectivos, nos referimos en muchos casos a la sobreprotección o al abandono. Un niño de pronto no va a hablar bien porque sus padres lo sobreprotegen. ¿Y eso qué quiere decir? Que los papás se lo hablan, ¿no? El niño no tiene necesidad de aprender a hablar porque los papás están ahí respondiendo a sus llantos, a su dedo mágico, y el niño señala con su dedo y ya le están dando, se pone a llorar y tiene toda la atención del mundo. Entonces el niño, ¿para qué va a aprender a hablar si tiene a sus papás ahí que se lo van a hacer todo? Padres que responden por los niños, padres que no corrigen cuando el niño está hablando. En ese caso sería sobreprotección, y en otro caso que sería el abandono, que es el otro extremo donde los padres no hablan con sus niños, no estimulan el lenguaje, no les importa si están aprendiendo a hablar bien o están aprendiendo a hablar mal, etcétera. Entonces un niño va a tener estos problemas no porque tenga un problema orgánico, sino tiene problemas de tipo afectivo. Como les decía, sobreprotección o abandono. Entre algunos casos de trastornos más frecuentes del lenguaje tenemos, por ejemplo, el mutismo. ¿Qué es el mutismo? Es la ausencia de palabra articulada. Quiere decir que el niño puede hablar, pero deja de hablar. Hay muchos tipos de mutismo. Tenemos el mutismo selectivo, el mutismo total, el mutismo idiomático, etc. Les explico con ejemplos. De pronto el mutismo total se da cuando un niño, por ejemplo, ya hablaba. Perdónenme, voy a cargar la computadora 2 minutitos. Espérenme, por favor.
tenemos un niñito que hablaba, pero ha vivido una escena traumática. Por ejemplo, ha visto un accidente de sus papás. Y a partir de ese momento, el niño deja de hablar. O sea, es efecto del estrés que ha sufrido el niño al ver una escena de este tipo, ¿no? No hay problema orgánico, es problema psicológico, problema emocional. El mutismo selectivo se da cuando el niño habla con una sola persona que él escoge. De pronto el niño solo habla con su mamá. Y cuando va al colegio o está con sus padres o con invitados, no habla, pero no habla absolutamente nada. Estos niños a veces se los etiqueta como que son bien malcriados, que son bien mimados, etc. Lo que pasa es que este niño pues no se siente seguro, solamente se siente seguro con la mamá o con aquella persona que él va a escoger para hablar. El idiomático es cuando el niño viaja a otro país donde se habla otro idioma y al no poderse comunicar o entender el idioma, deja de hablar, ¿no? Eso también tiene que ver con la inseguridad, con la vergüenza, de pronto se han burlado de él, etcétera. Entonces deja de hablar. Esos serían algunos tipos de mutismo, ¿no? Los que les mencionaba son los más frecuentes. ¿Tienen alguna pregunta? Dicen, yo tengo una pregunta. Sí, Susi. No, Sí, Camila. no No te veo, Camila. No, yo soy Susana. ¿Qué es? Ah, Susi, perdón. Sí, Sí, no dime, va Susi. ligado con el lenguaje verbal, sino con el lenguaje no verbal. Y tenía la pregunta de que, por ejemplo, a veces tendemos a no demostrar ciertos sentimientos a los niños por miedo a que se sientan mal, digamos. Por ejemplo, cuando yo me pongo a llorar y estoy con mi mamá y está también mi sobrino, yo prefiero irme porque no quiero que él me vea llorando. Si tengo miedo de que él sienta culpa, ¿eso está bien o está mal? Yo debo también mostrarle que yo también tengo esos sentimientos. No sé. Es que sí, es importante mostrarles, por eso les decía, nosotros a través de nuestro ejemplo, de nuestro reflejo, le enseñamos al niño a controlar sus emociones, a expresar sus emociones, etc. De pronto puedes llorar, pero y ahí le estás enseñando al niño que sí es bueno expresar emociones negativas, pero lo estás haciendo de una manera socialmente aceptada. ¿Qué quiere decir? No te has puesto a hacer un berrinche, a tirar las cosas, a hacer un pataleo, etc. Estás llorando y de pronto explicas que necesitas tu tiempo y que por eso quieres irte a tu cuarto. Le estás enseñando una forma correcta de actuar. No sé si me entiendes, pero por el tipo de pensamiento que tiene el niño, de pronto sí va a decir, es por mi culpa que está llorando, porque decíamos en esa parte de las características de la afectividad, que el niño al tener su pensamiento centrado en sí mismo, siempre cree que es culpa de él. Entonces es importante explicar también que él no tiene nada que ver, que tú estás triste por algo que ha pasado y que después le vas a contar o le vas a explicar. Hay que hablarles a los niños para no generar esto de, se ha ido, se ha enojado, ¿qué habré hecho? ¿Por qué estará enojada? ¿Por qué estará triste? Eso genera tal vez más ansiedad. Es mejor decirle, no es por ti, he tenido un problema, estoy muy triste y quiero irme a mi cuarto a llorar, si estás con el niño. Y si tienes que llorar con el niño, también, porque los niños son muy hermosos cuando tratan de consolar, ¿no? Y ahí puedes entrar en un diálogo con él para liberarle de cualquier culpa que él crea tener.
No sé si te explico, no sé si he podido entender bien tu pregunta. Sí, dice, más bien me ha dado la gran respuesta que necesitaba. Muchas gracias. Y aprovechando esto, Susi, y para todas, una cosa es aprender a controlar nuestras emociones y eso forma parte de lo que es la inteligencia emocional. Es conocer tus emociones, controlar tus emociones y expresarlas de una manera socialmente aceptada. El niño entre los 2 años hasta los 6, el niño tiene que aprender, es todo un proceso, a controlar sus emociones y a expresarlas de una manera socialmente aceptada. Es un proceso. Y en este proceso tienen que intervenir los adultos para enseñarle al niño a hacer esto, para dejar de hacer berrinches, dejar de pegar, etc. Ahora, una cosa es aprender a controlar y otra cosa es negar las emociones. El error que cometemos es creer que nosotros debemos negar nuestras emociones. Por ejemplo, a los varones, ¿qué se les dice? Los niños no lloran. ¿Por qué no lloran? Tienen todo el derecho de llorar. Ahí no les estamos enseñando a controlar, les estamos enseñando a negar sus emociones. Los niños no se enojan. ¿Por qué? Si también tienen derecho a enojarse. Otra cosa es que el niño se enoje y que las exprese de una manera socialmente aceptada. ¿Y cuál es la manera socialmente aceptada? No pegando, no insultando. De pronto, indicando que algo te molesta y que estás enojado y que de pronto necesitas estar solo porque vas a reventar. Esa es la forma adecuada de controlar esas emociones. Entonces es importante ese mensaje. Una cosa es controlar y otra cosa es negar. Aquí lo que importa es que el niño aprenda a controlar. Y va a aprender a controlar en función a los adultos. No hay otra manera de aprender. ¿Está bien? Bien, los otros trastornos del lenguaje tenemos la dislalia. También hay varios tipos de dislalia, pero de la que vamos a hablar es la dislalia evolutiva. No debería estar considerada como un trastorno. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo del niño cuando está aprendiendo a hablar, ¿no? Entonces la han nombrado dislalia evolutiva como algo que es normal a esta edad. ¿Y de qué se trata? La dislalia es la omisión o sustitución de fonemas. Por ejemplo, los niños cuando están aprendiendo a hablar lo que hacen es omitir un fonema. En vez de decir auto, dicen ato. No sé, en vez de decir arriba, dicen ativa. Entonces lo que hacen es omitir o sustituir fonemas. Hablan hermoso a esta edad, cometiendo todos los errores que puedan cometer. Y obviamente a nosotros como adultos nos gusta escuchar cómo hablan los niños. Pero nuestra función como adultos es corregir esto. ¿Para qué? Para que en el futuro no se convierta en un trastorno y sea superado y el niño pueda hablar de manera normal, ¿no? Sin omitir o sustituir fonemas. Y la tartamudez, que es una alteración en la fluidez del habla, que también se remite solita si es que le prestamos atención. La tartamudez generalmente se presenta cuando el niño se pone muy ansioso, quiere hablar más rápido de lo que piensa, se tranca, etc. Entonces, aquí lo importante es bajar la ansiedad, que el niño se calme, no se sienta presionado, porque generalmente hay niños que empiezan a tartamudear porque se asustan, tienen miedo, entonces no saben cómo expresarse correctamente y va a empezar a tartamudear. Repito, son estos trastornos o conflictos del desarrollo que hasta los 6 años son fácilmente superados siempre y cuando los adultos presten atención. Y por último tenemos estos dos más. Los celos fraternos. Es algo también muy frecuente en esta edad. ¿Por qué? Estamos hablando de 2 a 6 años.
Generalmente los niños, las familias, esperan para tener su segundo hijo más o menos hasta los 2 o 3 años, que es la edad ideal para que haya la diferencia entre los hermanos. Los niños, sobre todo el primer año, no quieren compartir la figura de apego que es su madre, ¿no? Ya hemos dicho, es mía, no la toques, no la abraces, etc. Y menos lo van a querer hacer con un hermanito. Pero los papás muchas veces dicen, ya es momento de darle un hermanito a nuestro hijo. Y el niño de pronto puede estar emocionado al tener su nuevo hermanito, pero lo que pasa es que no sabe cuál es la verdad. Nosotros le mentimos a nuestro hijito mayor, porque le decimos, vas a tener un hermanito con el que vas a jugar. Primero. Y cuando nace el bebé, no puede jugar porque es chiquito, no habla y lo único que hace es llorar. Y de paso me ha quitado toda la atención de mis papás. Entonces va a surgir este sentimiento o esta emoción que son los celos fraternos. El niño va a entrar en crisis, obviamente porque está sintiendo que ha sido cambiado, que ya sus papás no lo quieren como lo querían antes, ya no le prestan atención. Y realmente ocurre eso, ¿no? En muchas familias los papás cuando tienen su segundo hijito como que se olvidan del primero. Grave error, porque en ese momento el que más atención necesita es el primero. ¿Por qué? Porque su espacio ha sido invadido. Siente que ha pasado a un segundo plano. Todas las visitas cuando Ya, no. Bien, ya vamos a terminar. Un poquito de paciencia. No, ya, no, te he dicho que no. Bien. Decía que todos los que vienen a visitar de pronto ya no miran al mayor y se van directo donde el bebé menorcito, etcétera. Entonces los papás mandan este mensaje que el mayor ya es grande, que ya no necesita tanta atención y centran toda su atención al más chiquito. Les decía que debería ser al revés, ¿no? Porque el chiquitito, mientras tome su lechecita, esté bien cuidado y demás, duerma todo el tiempo que tiene que dormir, podríamos prestarle atención al mayor. Entonces, el niño va a entrar en crisis y va a presentar de pronto conductas agresivas contra el bebé. Hay casos de que les ponen las almohadas al bebé sobre la cara para que ya no llore tanto. Quieren que los papás devuelvan a este bebé porque no sirve. Conductas de oposición sistemática, como de decir, por ejemplo, se les dice que no hagan bulla y van a hacer más bulla. Les van a decir, no te eches donde el bebé y se van a echar sobre el bebé, van a saltar sobre el bebé, entonces se van a poner a todo lo que le digan los adultos. O conductas regresivas, como por ejemplo, si ya había dejado el biberón, va a volver a querer tomar biberón. Si ya dejó los pañales, de pronto va a empezar a volverse a hacer pis. Va a empezar a chuparse el dedito, va a empezar a andar con su mantita, etc. Esas son conductas en respuesta al nacimiento del nuevo hermanito. Y esta crisis se puede incrementar porque justo ese momento los papás de manera, no sé, inteligente, dicen, bueno, ya que está grande que vaya a jardín infantil, porque además ya tiene 3 años. El niño no entiende que es por su bien, para que socialice, etcétera. El niño va a pensar que se quieren deshacer de él, ¿no? Porque ya tienen el reemplazo. Entonces, ahí aumentamos más la ansiedad, las conductas regresivas, agresivas, etcétera.
Y se incrementa más cuando los papás llegan tarde a recogerle y con la excusa de que el bebecito no les dejaba salir, etcétera. Entonces, hay que trabajar mucho con esto, con los niños. Hay que decirles la verdad, no hay que decirles que va a poder jugar porque eso es mentira. Hay que hacerles y aclararles de que el amor que tienen hacia él no va a cambiar, que más bien ha incrementado, prestarle más atención, etcétera, para que el niño pueda solucionar este conflicto que se puede presentar en esta edad. Y por último, otro conflicto que después se convierte en trastorno es el retraso en el control de esfínteres que se llama enuresis. Bueno, hay varios trastornos de control de esfínteres. Tenemos la enuresis, la encopresis y la obesidad. Ahora, por tiempo, solo les voy a hablar de la enuresis, que es lo que se ve más frecuente. ¿Qué es la enuresis? La enuresis es cuando el niño no es capaz de controlar su orina de manera voluntaria a partir de los 3 años. Aquí entra lo que sabemos, el control de esfínteres tiene que volverse voluntario. Yo controlo de manera voluntaria, yo pues hago pis cuando tengo que hacer pis y me aguanto cuando no puedo hacer pis. Eso es voluntario. Entonces, hasta los 3 años hemos dicho que está permitido que el niño se puede hacer pis, puede tener pérdidas, etcétera. Pero a partir de los 3 años ya se espera que este control sea voluntario y ya lo tenga el niño. Pero ustedes han debido escuchar y observar que hay niños que tienen 6, 7, 8, 10 años y que se siguen haciendo pis, sobre todo en la noche, ¿no? Y no hay ningún problema orgánico que lo justifique. Otra vez volvemos a que es un problema de tipo emocional, afectivo. Y generalmente se debe a que estos niños han tenido, pueden ser muchas las causas, pero las principales, si quieren, es que han tenido padres o demasiado exigentes o demasiado permisivos. Otra vez estos extremos. Padres demasiado exigentes son aquellos que empiezan el aprendizaje de control de esfínteres antes de tiempo, ¿no? Esos papás que apenas el bebé sabe sentarse, lo ponen al vacín y le obligan a hacer pis, ¿no? Y si no hace pis, no se levanta. Aquellos que castigan, aquellos que quieren que el aprendizaje sea perfecto, etc. Y los permisivos son aquellos que nunca le enseñan al niño, ya está maduro, pero siguen poniéndoles pañales por comodidad hasta de ellos, ¿no? Que no se hacen problema, que tiene ya 4 o 5 años y siguen comprando pañales, etc. Entonces, esos generalmente son los extremos que pueden ocasionar la enuresis. Uno de los casos, ¿por qué? Porque se ha visto que la enuresis es como que no todos, les decía, no sé, en la primera clase creo que cuando nos vimos, que no todos lloramos por los ojos. La enuresis es un síntoma de algo que está pasando al niño, como los otros trastornos también que hemos hablado. Por eso es importante escuchar a los niños, no etiquetarlos, no juzgarlos de cochinos, de flojos o de malcriados, porque el niño no puede hablar como nosotros de sus problemas, no puede decir necesito un psicólogo porque me está pasando esto. Por ejemplo, si un niño tiene miedo a ir al baño, ¿por qué tiene miedo a ir al baño? Porque sus amiguitos lo han encerrado en el baño, no ha podido abrir la chapa del baño y ha empezado a tener miedo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Puede manifestarse con pesadillas, terrores nocturnos, de pronto conductas agresivas o enuresis. El niño empieza a hacerse pis. ¿Y qué hacen los papás? Este es un cochino, es un flojo, no quiere ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que averiguar cuál es la causa. Repito, el niño no puede decir, no puede decir, ¿saben qué? En el baño me han hecho esto. Lo va a hacer a través de su cuerpo. Por eso la frase esta que la utilizo siempre, no todos lloramos por los ojos. De pronto es un niño que está llorando
¿Por qué? Porque sufre maltrato, sufre abandono, hay pelea entre los padres, le han hecho algo en el colegio, etcétera, y lo va a manifestar a través de su orina, ¿no? Entonces, por eso es importante, antes de etiquetar a los niños, averiguar, escuchar a los niños. La enuresis se clasifica en diurna y nocturna, es decir, que el niño se hace pis o mixta. La diurna se hace pis en el día, la nocturna se hace pis en la noche y la mixta es que se hace pis en el día y en la noche. Pero también se clasifica en primaria y secundaria. La enuresis primaria es cuando el niño nunca ha podido controlar esfínteres, o sea, puede tener 5 o 6 años y jamás logró este aprendizaje. Y la enuresis secundaria es cuando el niño ya adquirió el control, pero por algo vuelve a perderlo. Es decir, ya estaba aprendiendo a controlar sus esfínteres y de pronto se ha mudado de casa y ahora él tiene su cuarto solito y empieza a hacerse pis. Entonces, esa sería la enuresis secundaria. Les repito, estos son algunos de los trastornos o conflictos del desarrollo. Hay muchos más. Hay los trastornos del sueño, hay los trastornos de oposición y negativismo, etcétera, que mientras más rápido los tratemos, más rápido van a ser superados. Ahora, siempre tenemos que tener cuidado de que no se trate de un problema orgánico antes de decir, tiene que ir al psicólogo. ¿Por qué? Es el médico el que va a descartar un problema orgánico, porque de pronto tenemos un niño que se está haciendo pis y lo mandamos al psicólogo y lo que pasaba es que tenía una infección en los riñones. Hemos perdido tiempo y hemos tal vez perjudicado un tratamiento oportuno. Entonces, el primer paso es que vaya al doctor y el doctor descarte problemas orgánicos. Mira, no hay nada orgánico y recién lo llevamos al psicólogo o podemos hablar de problemas de tipo emocional. Eso es lo que he preparado para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta para terminar. Preguntas, comentarios, opiniones. Bien. Pues es el momento de despedirnos, que les vaya muy bien. Les deseo lo mejor. Ya la anterior clase les dije. Pues ha sido un gusto pasar clases con ustedes. Liz, muchas gracias por todas sus clases, realmente nos han ayudado bastante. A mí me ha encantado y me parece crucial que las sepamos bien para saber cómo es el desarrollo de los niños. Muchas gracias, Liz, por todas sus clases, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Yo me despido y me despido del instituto más, o sea, en cuarto nos teníamos que volver a ver, pero presento mi renuncia, entonces pues les deseo a ustedes todas que les vaya muy bien. Sé que les va a ir muy bien, ahora me toca a mí descansar. Que les vaya muy bien, chicos. Chao, chao. Chao, Lisa. Gracias por todo, de verdad. Chao, chao.